Sean muy bienvenidos al episodio número 21 de A Quién Se Lo Cuento. En el episodio anterior mencioné brevemente un caso de contactismo de todo un país, que posteriormente fue un caso de continentes. Me estoy refiriendo al caso Amicizia o Amistad. En algunos países se le conoció como el caso Friendship. Incluso se menciona una isla. Vamos a conocer el relato de Bruno Sammachicha, que fue uno de los protagonistas de esta vivencia, junto a sus dos cercanos amigos, que tuvieron este contacto muy estrecho con este conglomerado de razas extraterrestres que tenían un propósito aquí en la Tierra para interactuar con nosotros. Voy a dar pie a esta lectura porque me parece uno de esos casos que dejan un mensaje muy bonito y muy positivo, sobre todo para los tiempos que estamos experimentando y viviendo el día de hoy. Este caso se expandió no solo de continentes, sino en décadas. Pasó de ser algo que sucedió en los 50s a tener una repercusión 2 o 3 décadas posteriores. Así que es algo que de alguna manera tiene un significado que vale la pena conocer. Voy a dar caso a la lectura por parte del relato de Bruno Sammachicha. Este es su relato fuera de lo común. Era el año de 1956 y la primavera recién comenzaba a pintar verde las colinas de Pescara. En mis manos temblaba un viejo mapa, impreso sobre un papel de textura extraña, con líneas que parecían dibujadas a mano, pero que, bajo cierta luz, emitían un leve resplandor azulado. En el centro se leía Rocca Pia. El mapa no provenía de ninguna institución oficial. Nadie supo decirme quién lo había enviado. Llegó a nosotros, a mí y a 2 amigos cercanos, dentro de un sobre sin remitente. En los márgenes aparecían coordenadas que no existían en ninguna cartografía terrestre. Y sin embargo, algo en mi interior me impulsaba a seguirlo. Aquel mapa fue el punto de partida de uno de los capítulos más extraordinarios de mi vida. Una historia que comenzó con unos pocos en Italia y terminó enlazando a más de 150 personas en distintos países del mundo, unidas por un propósito que, en el tiempo, apenas comprendíamos. Seguimos el mapa hasta la fortaleza de Rocca Pia, una antigua estructura de piedra que dominaba el paisaje entre colinas. El viento soplaba desde el Adriático y la noche caía lenta. En un claro, las agujas de los pinos se agitaban como si algo invisible pasara entre ellas. Y entonces los vimos. 2 figuras humanas, pero de presencia imposible. Uno medía poco más de 1 metro. Su cuerpo era ágil, fino, casi translúcido. El otro era un coloso de más de 2,5 metros, de piel muy clara y cabello plateado. Ambos irradiaban una paz difícil de describir. No hablaban al principio, solo nos miraban. Y en esa mirada se sentía una corriente de entendimiento que cruzaba la mente sin palabras. El más alto habló primero. Su voz era grave pero suave, como si la emitiera desde dentro de nuestra cabeza. Nos dijo: «Nosotros somos los W56. Aseguró que el mapa era una invitación, una llave simbólica para quienes vibraban con la energía adecuada, la energía de la amistad, la llamada Ureda. Habéis sido llamados por resonancia, no por azar. Hay corazones que se oyen entre mundos», nos dijo. Semanas después del encuentro, los fenómenos comenzaron a multiplicarse. En nuestras casas, los viejos receptores de radio Philips empezaron a captar voces. Al principio, creíamos que eran interferencias, pero pronto notamos que aquellas transmisiones respondían a nuestras propias palabras. Sintonizábamos frecuencias inusuales, entre los 27 y los 30 MHz. A veces, sin siquiera tocar el dial, el aparato se encendía solo y una voz cristalina serena nos saludaba. «Amigos, aquí estamos, con vosotros». Lo imposible se volvió cotidiano. Largas conversaciones con seres que decían hablar desde instalaciones ocultas bajo tierra o bajo el mar. A veces eran 2 voces y otras resonaban como un canto. Nos guiaban, nos aconsejaban y en momentos de duda respondían preguntas personales que nadie más podría haber sabido. Aquella comunicación no se limitó a nosotros 3. Pronto se sumaron amigos de Roma, Milán,
Trieste y hasta diplomáticos, periodistas y militares discretos. En pocos años, el grupo de contacto creció hasta superar los 150 personas. Era una red secreta, pero vibrante, que mantenía contacto constante con los W56, a través de transmisiones radiales y de encuentros presenciales. Los mensajes hablaban de unidad planetaria, armonía emocional y vigilancia ante el peligro nuclear, que era una de sus preocupaciones más constantes. A medida que el grupo crecía, los W56 nos decían que su misión se extendía a otros puntos del planeta: Suiza, Alemania, España y más tarde incluso Sudamérica y Japón. Ellos lo llamaban il progetto amicizia, el proyecto amistad, y aseguraban que estaba destinado a sembrar una semilla de conciencia en todas las culturas humanas. Parece que llegaron a mucha más gente de lo que nosotros pudimos contar. Los W56 no eran una raza, eran una alianza de varias civilizaciones. Sus miembros variaban en estatura, complexión y rasgos. Algunos eran casi indistinguibles de un humano. Otros tenían ojos desproporcionadamente grandes y pupilas azuladas que parecían emitir luz propia. Había quienes medían apenas 1 metro y había quienes superaban los 3. Se identificaban con nombres sonoros: Kenio, Itibi, Sigir, Dimi Pietro, y decían provenir de distintos mundos, pero unidos por una ley universal, la ley de la amicizia, la fraternidad consciente. A diferencia de los humanos, no dependían de comida ni de sueño en el mismo sentido. Su energía vital era sostenida por el Ureda, una forma de vibración que armonizaba cuerpo y espíritu. Cuando se relajaban, no dormían, sino que entraban en un estado de reposo lúcido donde compartían memorias y emociones colectivas. Su piel era suave como cerámica tibia. Parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No envejecían del modo en el que lo hacemos nosotros. Sus células se regeneraban según el equilibrio interno de su mente. Pero lo más impresionante, su ausencia de miedo. No había agresividad, no había prisa, no existía la mentira. Todo lo que pensaban era perceptible, y eso hacía la convivencia un espejo brutal y bello a la vez. Tras meses de confianza, recibimos la invitación que cambiaría todo: conocer sus bases subterráneas. Nos guiaron hacia un bosque al norte de Pescara, donde un viejo túnel natural conducía a un descenso serpenteante. La roca se volvía más lisa a medida que avanzábamos, hasta que dejó de ser piedra y comenzó a parecer cristal opalino. Allí, en la profundidad, se abría un mundo secreto. Las paredes vibraban con una luz interna, sin lámparas ni cables. Los pasillos eran circulares. Todo parecía vivo: los muros, los techos, las plataformas. Nos dijeron que su tecnología era orgánico-cuántica, una simbiosis entre materia y energía que respondía al pensamiento. Todo se adaptaba. En los recintos comunes flotaban esferas luminosas que se movían como si respiraran. Servían de comunicación y de registro. Las camas eran cóncavas, ajustadas al cuerpo, y al descansar sobre ellas, uno entraba en un sueño compartido donde se podía ver los recuerdos del otro. La base submarina, en cambio, era un santuario de quietud. Accedimos a ella solo una vez, a través de una compuerta sellada cerca del Adriático. Era como entrar en una catedral líquida, domos transparentes donde nadaban criaturas bioluminiscentes. Las paredes permitían observar el fondo marino sin presión y sin frío. Allí cultivaban organismos simbióticos que generaban oxígeno, luz y alimento. Los W56 decían que esas bases eran puntos de anclaje magnético que equilibraban el eje energético del planeta, protegiendo su campo vital frente a las alteraciones causadas por las pruebas nucleares humanas. Durante las estancias prolongadas, comprendimos cómo vivían. No había jerarquías, no había mando visible. Cada uno sabía lo que debía hacer y lo hacía con serenidad. No existía el concepto de propiedad ni de tiempo lineal. Todo era flujo y cooperación. Sus rutinas estaban marcadas por la sincronía.
desayunaban frutas de colores imposibles y líquidos dorados con sabor metálico y dulce a la vez. Cantaban antes de cada jornada, no por fe, sino para armonizar sus frecuencias internas. A esa práctica la llamaban cintara. Al socializar, no hablaban de política ni de dinero, hablaban de vibraciones, de evolución y de empatía. Cuando uno de nosotros llegaba tenso o asustado, bastaba con que nos tomaran de las manos y en segundos una corriente de paz nos recorría el cuerpo entero. Aprendimos que para ellos el pensamiento era energía tangible. Las emociones negativas deformaban la estructura energética del entorno. Era un recordatorio constante de la responsabilidad que implica sentir. Algunos humanos permanecieron meses enteros bajo su tutela. Estudiaban, meditaban, trabajaban en el mantenimiento de sistemas energéticos y, según decían, algunos participaron incluso en programas de hibridación genética, buscando un equilibrio entre la fuerza emocional humana y la estabilidad biológica de ellos. No había coerción, todo se hacía con consentimiento y con propósito espiritual. Entre los W56 había distintas castas biológicas. Estaban los Akrij, sabios y maestros de piel pálida y cabellos blancos. Los Bajas, exploradores robustos de piel ocre y ojos verdes. Los Lairis, ellos eran más pequeños, técnicos y científicos. Vivían como una sola familia, donde cada diferencia era un aporte. Sin embargo, existía un conflicto con otra facción, los CTR, una raza humanoide tecnológicamente avanzada pero sin ética. Los W56 los describían como seres que conocen la energía, pero no el alma. Su lucha no era física, sino vibracional, una guerra silenciosa de frecuencias. Con los años, el proyecto Amicizia se expandió fuera de Italia. Los mensajes de los W56 fueron traducidos y compartidos discretamente en Suiza, Alemania, España, Francia y Sudamérica. En Argentina y Chile aparecieron grupos que afirmaban recibir transmisiones similares. En Perú y México surgieron relatos de contactos vinculados a las mismas enseñanzas. En Japón, investigadores privados registraron frecuencias que contenían secuencias de pulsos idénticas a las que habíamos recibido en Pescara, Italia. Ellos decían que la red humana era parte de un campo resonante global, que cada grupo actuaba como un nodo de luz en la oscuridad de la Tierra moderna. Un solo corazón, puro, sostiene a 1000 corazones confusos, nos dijeron. Era el proyecto de amistad más ambicioso jamás concebido entre especies. El objetivo nunca fue dominar ni evangelizar. Querían restaurar el equilibrio emocional y espiritual de la humanidad antes de que su tecnología la destruyera. Nos enseñaron que la evolución no se mide por avances técnicos, sino por la capacidad de sentir sin miedo. Decían que cada emoción humana genera ondas que afectan el tejido cuántico del planeta. Si la mayoría vibraba en miedo, la Tierra enfermaría. Si vibraba en amor, se sanaría. El proyecto Amicizia era, en realidad, un laboratorio de conciencia colectiva. Con el paso del tiempo, la unidad humana se fracturó. Algunos querían pruebas materiales, otros buscaban poder o dinero. Los W56 nos advirtieron: cuando la amistad se rompe, la energía se retira. Poco después, las transmisiones cesaron, los receptores quedaron en silencio, las bases inaccesibles. Era como si se hubiera desvanecido en otra dimensión. Sin embargo, antes de partir, Kenio, el alto de cabello plateado, me miró con ternura y me dijo: no necesitan creer, solo necesitan recordar. Cuando los humanos vuelvan a mirarse sin miedo, volveremos, porque no nos fuimos nunca, solo nos silenciamos para que ustedes aprendan a oír su propio corazón. Hoy, más de medio siglo después, sigo recordando el brillo de aquellas paredes vivas, los cantos armónicos bajo el mar y las voces que viajaban entre frecuencias imposibles. El proyecto Amicizia no fue un mito, fue un intento, una utopía interplanetaria
que quiso demostrar que la amistad es una energía capaz de alterar la materia y enlazar razas en el universo. Quizá fracasamos en mantenerla, como humanos. Pero si algo aprendí de ellos, es que ningún acto de amor se pierde. Todo queda grabado en el Ureda, esperando ser reactivado. Así que cuando contemplo el mar al atardecer y el viento me trae un susurro lejano, no lo dudo. Los W56 siguen ahí, invisibles, aguardando el día en que los humanos volvamos a hablar con la voz limpia de la amistad. Este fue el relato de Bruno Samachichia y me parece que tiene un gran mensaje. Quizá no estábamos listos en ese momento, nuestra conciencia aún no llegaba a ese umbral en donde podríamos compartir sin divisiones, sin estigmas, sin ambición. Y probablemente esto nos sirva para recapitular en dónde estamos hoy. Hemos logrado evolucionar esas emociones, esos pensamientos y esa coerción social que nos pueda hacer capaces de recibir ahora esta amistad para poder integrarnos junto a otras razas que cohabitan el cosmos y la Tierra misma junto a nosotros. Es una pregunta profunda que debemos de realizar en nuestro interior y responderla con honestidad. Si bien no debemos de depender de que nadie nos venga a rescatar ni a hacer el trabajo, sí tenemos que tomar en cuenta que mientras no subamos nuestro nivel de conciencia, no vamos a ser capaces de compartir más de este universo. Esto lo quiero dejar aquí sobre la mesa porque me parece una cuestión interesante a reflexionar. Cada quien tenemos nuestro propio trabajo, nuestra propia individualidad y nuestra propia observancia interna que nos va a permitir progresar. Y en un momento dado lograremos hacerlo en masa. Aunque no seamos tantos, pero que sea significativamente más gente cada vez. Ese es el propósito y creo que el mensaje está claro. Creo que sí existen razas positivas que buscan esta coerción. Siempre habrá la facción de polaridad dual o negativa que intente intervenir, pero cuando uno se mantiene firme en estos valores y en estos preceptos tan fuertes, creo que nada puede evitar que demos ese paso siguiente que la humanidad, tarde o temprano, va a dar. Les voy a dejar aquí algunos datos, como siempre, para que si ustedes quieren seguir profundizando en la investigación, lo hagan. Lo van a encontrar en la descripción de texto del video. Me parece que todavía uno de ellos sigue vivo y ha dado varias entrevistas. Si también existe un libro o más de un libro que narra toda esta experiencia y hay muchos puntos de enlace que se pueden investigar si se desea profundizar en esta investigación. Pero como siempre, con lo que hay que quedarnos es con lo positivo y con lo que nos sirve para integrarlo a nosotros mismos para nuestro más alto bien y el de todo lo que nos rodea. Espero que este relato les haya gustado. Y no olviden ayudarme a compartir el contenido de este canal si les parece interesante y si les gusta para que podamos seguir llegando más lejos. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.